El ius publicum o derecho público. Este es el encargado del Estado romano y de las relaciones que se establecen entre los individuos. Ejemplo de esto es la condena de un criminal que fue capturado por los órganos de seguridad y fue juzgado en un tribunal apropiado. El ius privatum o derecho privado. Este tiene como objetivo intervenir entre las relaciones jurídicas que hay entre los individuos o personas naturales. Ejemplo de esto es el matrimonio, los procesos de sucesión y las normas que se aplican en las relaciones laborales y profesionales entre los individuos. Etapas del derecho romano. La historia del derecho romano se divide normalmente en los siguientes periodos. El periodo monárquico. Se extiende desde mediados del siglo VIII a.C., con la fundación de Roma, hasta el año 509 a.C., cuando se expulsa de la ciudad al rey Tarquinio el Soberbio, cuyo gobierno despótico fue el último ejercido por los reyes romanos, dando pie así a la República Romana. Una de sus características es que fue uno de los periodos de gran influencia del cual surgió el nuevo Estado romano y sistema de política que dio paso a la República. El periodo republicano inicia con la caída de la monarquía a inicios del siglo V a.C. y culmina con el otorgamiento por parte del Senado romano de poderes absolutos a Octavio Augusto en el año 27 a.C. Durante este periodo se publica la Ley de las Siete Tablas, dando inicio formalmente al derecho romano y construyendo un estado de poderes en equilibrio. Se elegía un grupo de magistrados democráticamente en asambleas populares, encargados de funciones asignadas, mientras que el Senado se ocupaba de dictar senado-consultas con rango de ley. Una de sus características fue que comenzó la expansión acompañada de un periodo de grandes luchas y conquista. El imperio. El poder absoluto de Roma, capital del imperio, se fue debilitando con el tiempo. Entre los años 235 y 300, la única prioridad de Roma fue la defensa de las fronteras del imperio, de los continuos ataques de los pueblos bárbaros y de los que provenían del imperio sasánido de Persia. La sociedad romana estaba dividida en distintas clases con diferentes derechos civiles y políticos, también diferencias económicas. La sociedad romana se configura de dos clases sociales que tenían la ciudadanía romana, una aristocracia de propietarios llamados patricios y una clase popular que luchaba por conseguir derechos, los llamados plebeyos. La economía estaba basada en el sistema de producción esclavista, donde la mayoría de los esclavos eran prisioneros de guerra. Existían mercados de esclavos donde se comerciaban con ellos como si fuesen simples mercancías. En una pirámide social, los patricios se encuentran en la cima de la pirámide. Se denominaba patricios a las familias más antiguas de Roma, quienes formaban una aristocracia de propietarios de tierras. Poseían todos los privilegios, tanto fiscales como judiciales, políticos y también culturales. Eran ciudadanos de pleno derecho. El nombre de patricios le venía dado porque provenía de padre, en referencia a que eran hijos de los padres fundadores de Roma. Entre sus derechos estaba ocupar las magistraturas y cargos importantes. Podían entrar en colegios y en círculos de sacerdotes. En segundo lugar estaban los plebeyos. Eran los campesinos pequeños propietarios, pequeños artesanos o comerciantes. Eran libres y tenían derechos, pero no tantos privilegios como los patricios, puesto que no podían gobernar y debían pagar impuestos a las clases más altas. Los plebeyos se sublevaron muchas veces porque querían equiparse a los patricios. Así, en el siglo V a.C., consiguieron el tribuno de la plebe, un representante que defendía sus intereses. En la parte más baja se encontraban los esclavos. No tenían derechos y eran posesión de sus amos. El esclavismo era toda una institución social en Roma. Las fuentes de esclavos provenían sobre todo de los pueblos conquistados. Como toda clase, también era posible ascender a veces comprando la propia libertad o simplemente por el deseo expreso del amo, que se formalizaba con el acto de manumisión, un privilegio exclusivo de todo propietario que convertía al esclavo en liberto, esclavo liberado. En cuanto a su religión y creencia, los romanos eran politeístas, por lo que asimilaron numerosos dioses extranjeros y religiones. Los principales dioses eran Lares, dioses protectores de las familias, casas y campos; Manes, dioses protectores de los antepasados; Penates, dioses protectores de los alimentos y del fuego doméstico. A continuación voy a explicar las religiones y creencias de la antigua Roma, de cómo se pasó de una religión politeísta que se comprende por la creencia y la adoración a varios dioses al cristianismo, más conocida como la religión monoteísta, donde se adora un solo Dios, que se considera un Dios supremo. Después de varios siglos
de practicar una religión politeísta que se comprende como la creencia en varios dioses. Luego de este, el Imperio Romano adoptó el cristianismo en el siglo IV, como una medida para contrarrestar la paulatina desintegración social y política. Los orígenes del cristianismo están muy poco documentados, a excepción del Nuevo Testamento. Lo que sí se conoce es que los discípulos de Jesús de Nazaret formaron una comunidad dentro del judaísmo, y fue Pablo de Tarso, un judío helenizado, quien le dio una mayor proyección al insistir en que el mensaje cristiano se dirigía a todos los hombres y mujeres. El carácter misionero de Pablo y otras figuras del cristianismo primitivo influyó de forma decisiva en toda su historia posterior. Las grandes ciudades del Imperio Romano se convirtieron poco a poco en el epicentro de la expansión cristiana. En el siglo IV, los emperadores Teodosio y Constantino hicieron de esta fe la religión del Estado romano. En definitiva, el cristianismo sobrevivió al hundimiento del imperio que lo adoptó.